Bienvenidos a Cinema Leaks, el programa que se atreve a contarles todo lo que nadie más les cuenta de sus películas y series favoritas. Y el episodio de hoy es bastante turbio porque aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes piensen que cosas como One Piece o un programa de shows como el de Jimmy Kimmel es puro entretenimiento, en realidad puede tener impactos sociales y en la vida real bastante profundos. Yo soy Beca Salas y esta vez para hablar de estos temas vamos a tener verdaderos invitados que saben mucho. Entre ellos mi queridísimo Rulo Valdés, ilustrador mejor conocido por hacer varios cómics tanto de Marvel como de Blue Demon como de Canek Jr., pero que también sabe mucho de temas sociales, sabe mucho de semiótica y sabe mucho sobre cómo la cultura pop impacta la realidad. Y del otro lado tengo a mi querido Chucho Calderón, el presentador, creador de La Zona Cero, que también tiene el podcast de Reality Shock, en donde precisamente hablaba de los temas más turbios que ustedes ni se imaginan sobre el internet. ¡Qué emocionante podcast va a ser el día de hoy! ¿Cómo están? Pues feliz de la vida. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto y bueno, pues vamos a sacar aquí los trapitos sucios. En serio, muchas gracias por la invitación. Estas semanas han sido muy complicadas en el ecosistema digital, entonces siempre es entretenido como desmenuzarlos como si fueran pollito. ¿Verdad? Y más porque de repente, o sea, parece que lo de Nepal, voy a dar un contexto súper rápido. Básicamente lo que hizo Nepal o la gente en Nepal fue gestar una revolución en donde derrocaron a su gobierno e instauraron otro a través de plataformas de internet. Utilizando Discord fue que se llevó una votación. En Roblox se organizaron políticamente para ir a protestar. Utilizaron banderas de One Piece para hacer la protesta, que creo que eso es algo que ya hemos visto antes, ¿no? En 2021, el Joker en Hong Kong fue también un elemento de protesta. El saludo de los 3 dedos de Hunger Games también lo fueron utilizando. Y no nos vamos lejos, ahí tienes la máscara de Guy Fawkes. Guy Fawkes fue técnicamente la imagen de la revolución que agarró la cultura pop, que agarraron las personas de la cultura pop y lo convirtieron en un ícono. Y véase Anonymous, que ha estado en internet desde hace mucho tiempo. Justo lo de Anonymous me parece a mí muy curioso y me gustaría preguntarles a ustedes, ¿por qué creen que de repente estas figuras que aparentemente no tienen nada que ver con movimientos políticos se vuelven justo los símbolos de ellos? Porque creo que antes sí había, digamos, el Che Guevara o estas figuras que sí eran revolucionarias, que se convierten en símbolos, eventualmente también en mercancía, ¿no? En como marcas. Pero ¿por qué creen que ya no tenemos tanto estas figuras de la vida real y más bien estamos vertiéndonos a la cultura pop? Bueno, creo que lo más importante también es definir que casi siempre que se gesta un movimiento, casi siempre que se mezclan este conjunto de ideas, casi siempre se busca algo o algún ícono o alguna especie de imagen que pueda representarlas, ¿no? Generarlas, ¿no? Casi siempre que ha habido como movimientos importantes, la simbología siempre ha sido como algo muy importante, ¿no? Justamente creo que aquí es importante meter la palabra semiótica, ¿no? Porque creo que al final del día cada símbolo, cada palabra pueden representar muchas cosas. Y creo que también algo que a mí me parece interesante observar es que casi siempre son movimientos que tienen a mucha gente joven. O sea, casi siempre cuando se gesta una revolución, ¿no? Casi siempre es abanderada por gente que conoce, pero casi siempre es representada por la adolescencia, por la juventud. Entonces, tampoco es tan raro que se adapten rápido imágenes, que se adapten rápido iconos, porque al final del día eso hace que el movimiento fluya de una manera más funcional. Y luego, si a eso le agregas que en esta generación, que somos una generación mucho más mediática, que tenemos como mucho más alcance, pues no es raro que de repente estos productos de mercados masivos, como en este caso sea la bandera de One Piece, ¿no? Que además es muy interesante y creo que es como un buen momento para mencionarlo como en breve, de repente también cómo se distorsionan estos símbolos. O sea, al final del día, la bandera de One Piece hace referencia a la Jolly Roger, ¿no? Que es la bandera de los piratas, ¿no? Es como una adaptación de esta bandera, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la máscara de V for Vendetta, es muy curioso porque en realidad cuando Alan Moore la propuso en el cómic, pues era hasta una ironía, porque finalmente, bueno, quien sepa un poquito de historia, Guy Fawkes
era un personaje ultracatólico. Entonces, o sea, no era el personaje revolucionario que todos pensamos. Era tan católico que él quería volar el parlamento porque se estaba separando la iglesia del Estado. Entonces es muy curioso porque pues es como hasta cierto punto irónico, pero una vez que este personaje lo retoman en el cómic y luego las Wachowski lo vuelven como parte del consumo popular, entonces es cuando es adoptado en este otro nuevo sentimiento como de revolución, ¿no? Hay que entender una cosa muy rápida principalmente, y es que sabemos a la perfección que la cultura pop y el cine son un reflejo de los problemas sociales que hay en nuestra actualidad día a día. Eso siempre ha pasado y eso siempre pasará por los siglos de los siglos hasta que se acabe la cultura pop, ¿no? Pensé que ibas a decir amén. Amén. Toque de todos. Entonces, evidentemente cuando tenemos problemas sociales evidentemente lanzados, existen personas que hacen cine de protesta, existen personas que hacen cine social, existen personas que crean personajes que buscan igualmente esta especie de liberación tanto filosófica como emocional en algunos cuantos aspectos. Y con el paso de los años, hemos visto a muchos personajes que incluso, como dices, Guy Fawkes inicia como un personaje ultracatólico conservador y ahora es para muchos un símbolo de liberación y de justicia. Sí. O llega a pasar igualmente, que con mi generación pasó, el Joker. Sí. El Joker, que evidentemente sabemos perfectamente, las personas que han leído, que lo conocen un poquito su lore, es un personaje caótico, es un personaje, un villano muy icónico para Batman, pero muchas personas lo toman como una especie de reflejo ante su propia... Y de liberación. Y de liberación, claro. Ajá. O sea, aquí en México, y voy a ir como al internet de hace varios 15, 10 años, ajá, había una cuenta de Facebook llamada Señor Sarcasmo. Ajá, y tomaba la imagen del Joker y mencionaba puras frases como semidepresivas de las personas no quieren hablar con la gente buena porque los buenos terminamos dañados por esta sociedad corrupta y cosas así. Y muchas personas genuinamente creyeron en ese tipo de mensajes que utilizaba la página de Facebook, lo vinculaban con el Joker y ahora tenemos una generación de personas que crecieron así, que creen principalmente que el Joker les está hablando a ellos, que el Joker es como una forma de desquitarse contra la sociedad. No, y que además, similares. Siendo honestos, también en el caso del Joker específicamente, aparte está muy mal entendido, porque dentro de la misma película el mensaje es un mensaje negativo, pero como se ve un movimiento social que está despertando y que se supone tiene como premisa que es los pobres en contra de los ricos, entonces esa malinterpretación hace que el personaje funcione para meterlo como un ícono. Entonces es interesante cómo al final se desvirtúa, pero ya en la apropiación ya es muy funcional para la sociedad, ¿no? Porque ya la máscara, el ícono, ya nos funciona como en el caso, por ejemplo, de Anonymous, como en el caso de estos movimientos, ya trascienden al personaje, ¿no? La propia película de Joker de 2019 lo demuestra. Sí, claro. O sea, sin el contexto que es el propio Arthur Fleck, todas las personas lo toman como un símbolo de rebelión y un símbolo de esperanza, y la gente empieza a usar las máscaras y la gente lo empieza a aplaudir, o igualmente empiezan a circular ideas que tiene él. Entonces, al respecto de él, ¿no? Exacto. Al respecto de él, exactamente. Y es un equivalente. Igualmente, quizá algunos cuantos personajes, como los que hemos dicho anteriormente, no tengan estos ideales per se, pero las personas los han tomado como parte de ellos porque también son una forma de... Si este personaje se ha logrado rebelar contra el propio sistema opresor que está vinculando, que en el cual está existiendo dentro de su universo, también uno puede. También uno puede para algunas personas, claro. Que es justo, o sea, es justo lo que tú dices, ¿no? Como esta, tal vez, un poco de diferencia o esta lejanía que pueden sentir con respecto a una historia que es totalmente ficticia, hace que tengan como más apertura emocional o psicológica para consumir, o bueno, como para tatuarse de cierta manera las ideas que promueven estas figuras, ¿no? Exactamente. Igualmente, yo me he puesto a pensar que hay muchos personajes de la cultura pop que quizá ahorita no son digamos, el epicentro o el estandarte de un problema social o de una revolución social, pero se pueden volver en un futuro eso, si las cosas siguen cambiando como están cambiando ahora. Ajá. ¿Cómo cuál? Ahorita mi apuesta segura... Los Ewoks. Los Ewoks. Ahorita mi apuesta segura, y considerando, porque estuve viendo cómo fue el discurso en redes sociales, el propio Batman Azteca, la existencia del Batman Azteca, está agarrando muchísima fuerza dentro de un sector mexicano que está diciendo, ok, o sea, esto significa una especie de reconocimiento y una reconexión con mis raíces prehispánicas y demás.
porque al mismo tiempo la propia existencia del Batman Azteca también muestra la existencia de estos grupos hispanistas. Claro, ¿no? Y es impresionante Claro. que hay gente que no ha visto la película y cree que ya sabe de qué se trata y automáticamente, o sea, ya es cuando el símbolo trasciende la obra, porque ya lo toman como una agresión de la cual hay que defenderse y es como, pero por lo menos ve la película, o sea... Ajá. Y me sorprendió que existe ya un movimiento contestatario que está haciendo Batman Azteca contra el propio movimiento hispanista que está ahorita moderna. Pero modernidad. hay una cosa bien interesante porque, por ejemplo, justo hoy en la mañana, y es de verdad es casualidad, veía una historia de Kevin Smith cuando estrenó la película de Dogma. Entonces es muy chistoso porque cuando se entrevistó, bueno, para quien no sepa, pues la película obviamente tiene una crítica al catolicismo muy impresionante y él se enteró que iba a haber una manifestación frente al cine donde se iba a producir la película y entonces a él se le hizo chistoso pues poner hacer una pancarta de Dogma is y ir a tomarse como misión, pararse con la pancarta enfrente y ponerse con esta gente que estaba en contra. El punto y lo chistoso fue que cuando fueron a entrevistarlos, que aparte había muy pocas personas, entonces hasta se sintió mal porque fue como de, híjole, yo pensaba que iba a haber así como 200 personas tratando de impedir la película y no, eran 15. Y fue muy bonito porque aparte a él lo terminaron entrevistando. Entonces él terminó hablando mal de su propia película en televisión nacional para seguir con la línea. Entonces eso también te habla mucho, o sea, estos años ha ido descendiendo y es muy triste. Pero antes, por ejemplo, en Comic Con era muy común que el paseo antes de entrar a la Comic Con estaba lleno de católicos, que era, o sea, bueno, católicos y protestantes que tenían unas pancartas preciosas diciéndote cuánto te ibas a ir al infierno porque te gustaba Pikachu, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Entonces es una cosa muy interesante de repente eso, ¿no? Cómo las ideas trascienden cuando además ni siquiera se conoce al ícono, ¿no? Es como, creo que nosotros somos de la generación donde nos decían que los pitufos eran los 7 diabólicos. pecados capitales. Exacto, ¿no? Pikachu era del diablo. Sí, Goku significaba, era una invocación. Ajá. Y a Cereje, si la escuchabas al revés, realmente era una invocación de la brujería o algo similar. Sí, venimos de esa generación, entonces es equivalente que también el propio desconocimiento que hay sobre las figuras de la cultura pop los llega a convertir, degenerar o inclusive a rectificar con el paso de los años. Me encanta lo que ustedes están diciendo porque hablan como de una época en donde todavía había como el control estatal o había como muchas formas de controlar la información y lo que sí podía estrenar y lo que no podía estrenar. O sea, digamos, Rojo Amanecer, por ejemplo. Macartismo puro y duro. Ajá, tal cual, exacto. Sí, Es el... a mi Nixon me lo respetan. Exactamente. ¿Qué está diciendo? Sucia comunista. Y digo, Deberías todo- exiliarte y yo- e ir. Claro. Y digo, todavía sucede, ¿no? O sea, todavía, digamos, en China hay como este aparato de censura y en Emiratos Árabes Unidos, en varios países de Nepal, Oriente Medio. técnicamente, en que querían Nepal. quitarles el acceso a toda red social posible. Exacto. No, Considerando que Nepal es un país de la que, por datos duros, 1 de cada 2 habitantes tiene acceso a internet Exacto. y a redes sociales. Y Y el adem- uso de redes sociales es uno de los más altos en Asia. Y fíjense que algo que a mí me llamó mucho de también, como lo de Jimmy Kimmel, no voy a cambiar de tema, no crean que voy a cambiar de Sí, tema. ya vamos a hablar de Jimmy Kimmel. No, lo que pasa es que cuando pasó lo de Jimmy Kimmel, como que todo fue muy rápido, todo fue como bastante fácil como cancelar su programa por los comentarios que había hecho con Charlie Kirk, pero el internet hizo como muy claro que era más bien Disney y Sinclair Group y todas las empresas productoras tratando precisamente de negociar con el gobierno estadounidense. Y era muy claro, o sea, pero no podían controlar, o yo creo que no podían controlar el flujo de información en las redes sociales que decía, es que lo están censurando y lo están cancelando porque Donald Trump está muy enojado con este señor, bueno, con Kimmel, y está encontrando como vacíos legales para poder negociar con las empresas, con los conglomerados. Y era como el sentimiento, o sea, pasó, todo lo hicieron, fue institucional, pero el sentimiento en redes sociales me pareció un poco parecido a lo que ocurrió con James Gunn cuando lo cancelaron también Sí. con sus tweets, que era como de, Pero- se nota esta diferencia de instituciones
pegándole a una figura. Como cuando ya entramos con los gringos, ¿no? Dicho así de claro, ¿no? Ajá. Ya cuando vemos al capitalismo funcional, entonces cómo funcionan diferentes estos íconos, ¿no? O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, hace un momento que mencionabas esta opresión y este control del Estado, casi siempre es o en países en proceso de desarrollo o países que se acaban de desarrollar muy rápido. Entonces, cuando tienes este organismo opresor, que es el gobierno, que tapa y dice qué es lo que se puede o qué es lo que no se puede. Con el capitalismo salvaje que tienen los gringos, a veces funciona de manera diferente. ¿Por qué? Porque en el caso, o sea, es muy interesante ver cómo cuando se trata de cúpulas de poder, ¿no? Como lo que está pasando en Palestina, es más difícil hacer como un discurso completo, ¿no? O sea, ni siquiera suena ridículo, ¿no? Pero no sabes ni quiénes son los buenos, ¿no? Porque tienes por un lado a este yunque del judaísmo diciendo que los palestinos son muy malos y son terroristas, y por otro lado, pues tienes todas estas atrocidades que está haciendo Israel, ¿no? Entonces, ahí es como muy difícil. En el capitalismo es mucho más funcional porque tienes a gente que hace dinero, que hace ganar mucho dinero, que es muy funcional, y entonces ellos como que sus derechos sí están más asegurados. James Gunn está muy asegurado porque, o sea, todo el mundo salimos a defenderlo, aunque lo que haya dicho es una tontería, todo el mundo fue de, ay, pues eran unos tweets pasados. Era 2012, el humor de ese entonces, Claro, bro. ¿por qué? Porque era un tipo que nos caía bien, nos agradaba, pero ojo, también le hizo ganar a Disney millones y millones de dólares. ¿Y qué pasó? Que cuando no lo agarró Disney, DC dijo, pues yo lo quiero, ¿sabes? Entonces es como, bueno, si ustedes no lo quieren, yo lo quiero, entonces, y a mí me hizo ganar otros millones de dólares. Entonces, al final del día, hay como un equilibrio porque son castas de poder. En el caso de Jimmy Kimmel, era un poco este discurso de, o sea, claro, tienes a alguien que está generando mucho dinero, que es uno de los presentadores más famosos de Estados Unidos. Y claro que también existe, es como cuando tienes estas cosas entre gobierno que dices el partido de izquierda y el partido de derecha, pues son exactamente lo mismo. O sea, lo único que están usando son elementos para estar... Exacto. Entonces aquí es cuando ves un capitalismo salvaje, que ahí es donde dices, híjole, ojalá que de repente sí a punta de tuitazos, ¿no? Pudiéramos detener lo que está pasando en Gaza, ¿no? O sea, más allá de quién tenga la razón o no, ¿no? Porque además ese es el punto, que creo que en los puntos de vista, y eso es algo por lo que creo que este tema me parece muy interesante, porque a veces los símbolos también polarizan. O sea, nosotros entendemos cuando vemos a esta gente con la máscara de V for Vendetta que ellos son los buenos, porque son los que están luchando por los derechos de los demás. Pero bueno, hay que recordar lo que le pasó a Assange, que lo tienen preso en un búnker y la gente se olvidó de él. Y por ejemplo, hay películas que, por eso se me hace muy chistosa la dinámica de Hollywood. Hay películas en donde cuando por fin liberan los archivos secretos de todas las naciones, de repente todo mundo, cuando tiene esa libertad y empiezan a conocer, el mundo cambia. Y aquí pasó. Y no pasó nada. Al contrario, se empezó a difuminar más información de tal manera que era, ya no sé qué es lo que es cierto, qué es lo que no es cierto, y ya tengo tal saturación de información que ya no me importa. Igualmente en estos tiempos donde se está viviendo una especie de control o una lucha por quién tiene la narrativa dominante de la información, ya sea en internet, en redes sociales, en televisión y demás, el caso de Kimmel también es interesante de analizar porque se sabe perfectamente que la sociedad estadounidense ahorita está muy dividida. Es mitad pro-Trump, mitad anti-Trump y demás, y es una pelea eterna principal que nunca termina y parece una serpiente mordiéndose la cola. Que creo que aquí hay un punto importante nada más perdón por interrumpir. Sí, no te preocupes. Y que nos tiene que caer al 20 porque aquí en México de repente se daba mucho esta cosa de los que somos pro-Obama y los que somos pro-Trump. Y era, a ver, hermanos, esto es capitalismo salvaje. O sea, ser pro-Trump o ser pro-Obama es un poco de lo mismo. O sea, Obama, las cárceles, la gente deportada. Los problemas con la inmigración. Nunca se salió de Irak. Las guerras, las guerras con el extranjero siempre han sido así un toque de los demócratas precioso. Y me encanta más cuando le repites a todas estas personas en Latinoamérica, mi hermano, vives en Latinoamérica, no vives en Estados Unidos, no tienes acciones en Estados Unidos en la política, no ingieres ahí, no tienes injerencia allá. Claro. Pero lo que recuerdo principalmente de esto es que mucha gente decía, no, es que qué feo lo que le pasó a Jimmy Kimmel. A mí me recuerdo principalmente, ¿recuerdan la revista Día 7? Sí. La revista Día 7, cuando habló uno de sus ex jefes en editor del por qué se canceló la revista Día 7. No recuerdo eso. Principalmente porque en uno de sus últimos números hicieron una caricatura de Felipe Calderón e inmediatamente hubo una llamada desde presidencia y les dijo, ok, me quitan esto. Y ya, adiós, le hablamos aquí a las personas que tengo de contactos en el Universal y listo. Adiós a la revista, todas las personas sin empleo y cada uno se movió a diferentes proyectos por separado.
Uno ve lo de Kimmel y dice, vaya, qué horrible está cuando está pasando en México, Sí, en siempre. un montón de lados, y siempre es una eterna batalla entre las personas que tienen el poder, las personas de los medios, y cómo las personas que tienen el poder quieren dominar el discurso que se hace de los medios. Algunos evidentemente dicen, va, no hay bronca, yo dejo que se domine un poco el discurso, no tengo ningún problema, al final de cuentas, capitalismo puro y duro, yo creo que quiero es cobrar y tener un patrimonio para el futuro cuando todo esto colapse, si colapsa, ¿no? Pero también hay otros que dicen, no, esto no me gusta, y entonces vamos a tratar de cambiar o divertir o alejarme de este discurso que me quieren dominar, pero ligeramente también aceptar las ofertas del discurso contrario. O sea, ¿no creen que de repente el internet hace evidente que qué tanto se está manipulando la información hasta que se desborda? Porque ahorita ya todo el mundo está apoyando a Palestina, ¿no? Ya Florence Pugh, y ya hubo un concierto, y ya ya 1,200 personas, y Joaquín Phoenix firmó, y bla, bla, bla. Pero cuando Melissa Barrera lo dijo primero, todo el mundo se quedó callado, no dijeron nada, permitieron que Paramount la despidiera, y todos así como, es que está muy complicado el tema, ¿no? Porque Lo se meten entendemos en bien. política. Es que son actores, no tienen por qué hablar de política, ¿no? Sí, no, hombre, no. La gente al final de cuentas sí termina influenciada mayoritariamente por los discursos que hay en redes sociales. Sí, no, aparte es terrible cuando de repente tienes una discusión y es de, no, pero es que está muy feo lo que está pasando en Palestina, sí, claro. ¿no? Y es de, sí, porque Javier Bardem, o sea, ya él lo dijo, ¿no? Y es como... Tenía que llegar un hombre blanco. Sí, gracias por el hombre blanco. A decirnos que es importante. Ajá. Claro, entonces, sí, o sea, son estas cuestiones en los discursos. Yo era lo que platicaba un poco de repente con mi hijo, ¿no? Le digo, me gusta mucho de repente los discursos como en pro, ahorita que está como tan de moda esto de lo woke, ¿no? Que todo el mundo dice, sí, está muy padre y me da mucho gusto. Nada más, a mí me da mucho miedo cuando lo dice Disney. Me da mucho miedo cuando es una marca la que me está vendiendo que yo tengo que ser tolerante, permisivo. Y entonces como, o sea, no me malentiendan, no digo que esté mal, como hace rato digo, nada más para hacer el disclaimer, no soy pro Trump, ¿no? Pero mi punto es justo eso, cuando de repente el discurso, decía Mafalda, ¿no? O sea, estos discursos tienen que ser como chicle, o sea, los masticas, pero no te los tragas. Y eso creo que es importante porque a veces no nos detenemos a ver quién nos está facilitando la información. Y eso a veces es importante entenderlo porque ahí es donde viene esta cosa maravillosa que son los intereses creados, ¿no? Sí. Que ojo, no estamos hablando del Estado profundo, estamos hablando de que realmente existe esta cuestión en donde cada facción, y sobre todo cuando son marcas, hay una intención detrás, aunque sea vender, ¿no? Vender es la más básica. Sí, claro. Vender es la más básica. Algunas ya cuando lo indagas bien son evadir impuestos, digamos como hacer un lavado de cara entre la imagen para cubrir algún tipo de escandalillo. El impuesto pesado, rosa. Impuestos rosas. Pasó HSBC como diciendo, ay, 8M vamos a hacer historias de mujeres excepcionales y vamos a apoyar el Pride Month con un carrito y cosas por el estilo. Y luego HSBC termina despidiendo un montón de trabajadoras embarazadas y un montón de trabajadores LGBT. Es principalmente eso, mucho es o lavados de caras o apoyo también. Es la misma razón por la cual es multimillonarios y de pronto en lugar de pagar impuestos terminan haciendo fundaciones. Es así de simple, ¿no? Pero sí es muy cierto que en estos momentos estamos viviendo como lo que decías, Disney, si de pronto una celebridad dice, pues yo soy fiel partidario de la comunidad LGBT, dices, ok, te la compro, ¿no? Pues ya sea por razones, ya sea que sí seas, ¿no? Pero cuando te lo dice la marca per se y se sube y se cambia su foto de perfil, ahí dices, algo está mal. Algo está mal por aquí. Y no ayuda ni de un lado ni del otro, porque las marcas últimamente se han vendido o han cambiado de intereses sociales dependiendo de quién está en el poder. Y es que a eso me refiero, porque ahorita que tenemos a Trump en el poder, que claramente tiene una política que promueve ciertos valores, digo, para no establecer... y todos en China, claro, ¿no, te das hombre? cuenta cómo empiezan a funcionar, que regresando a Jimmy Kimmel es como, a ver, o sea, seamos honestos, no es el héroe del pueblo que todos queremos, y no es como de, es que hoy la libertad de expresión dio un paso hacia adelante, no, ni de pedo, o sea, y eso es lo que de repente sí siento que es importante mencionar, porque a veces se pierde en esa parte de los discursos, ¿no? O sea, como con lo del Joker, con todo, como que son estos elementos de, a ver, o sea, muchas de estas facciones a veces son aprobadas y apoyadas por los gringos, o sea, los gringos vienen manejando estas narrativas como de, ok, nos tiran 2 torres y entonces vamos y matamos a Saddam Hussein, y es como, ¿alguien le ha caído el 20?
¿dónde estaba Al Qaeda y dónde terminaron o sea, y esas son esas cosas que creo que a veces no se dicen abiertamente. De hecho, espero que no nos censuren este capítulo por estar diciendo estas cosas. Voy aquí a poner como un pequeño paréntesis. Ahorita todo el mundo está como con lo de Kimmel, la libertad de expresión con Kimmel y demás. Ganó. Ajá. Ganó. Recuerdan evidentemente que hubo un tiempo en el cual también Chumel Torres estaba peleando contra la censura del gobierno y cosas por el estilo, y todo el mundo lo tomaba, toda una gran generación de personas lo tomó como de él es el comediante y el bastión de la libre expresión, y de pronto descubrimos que pues el vato era muy, muy partidario de la extrema derecha en ocasiones y demás, y que estaba utilizando muchos discursos sociales a favor por parte de escritores nada más para hacerse un lavado de cara y de imagen. Y cuando adquirió el suficiente poder ya dijo, bueno, ya no necesito esto. Sí. Así de simple es. O sea, yo no confío mayoritariamente en digamos, figuras del entretenimiento como Kimmel, como véase Colbert. Solamente confío en Conan O'Brien, pero esa es otra cosa. Pero es por el peinado. Pero es por el peinado. Ve ese peinado, es no me fallaría. Escribió para Los Simpsons, no puede fallar. Los pelirrojos no pueden decir mentiras. Exacto. Ya sufrió mucho. No, pero no puedo confiar principalmente porque estamos hablando de un presentador de televisión que tiene un equipo detrás, tanto de escritores, tanto de publirelacionistas, como de un montón de personas que le dicen cómo debe actuar, cómo debe dictarse, cómo debe vestirse, cómo debe hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Es más una corporación por su propia forma que una persona ya. Ajá. Lo mismo pasaría con un MrBeast, lo mismo pasaría con cualquier persona que maneje este tipo de masa, de información, exactamente. Claro. Y evidentemente, pues a Kimmel igualmente le conviene estar en esta guerra contra Donald Trump para ganar cierta simpatía de votantes de izquierda estadounidense, claro, ¿no? Pero en realidad también se ha visto en varios momentos como Kimmel ha movido su brújula dependiendo de quién esté en el poder y a quién tenga que criticar. Recordemos que Kimmel hace unos cuantos años hizo blackface en televisión abierta. Sí. Entonces, y lo justificó con, hey, es que es gracioso. No, y creo que también, regresando un poco a esta parte también de la sobreinformación, o sea, el hecho es que al tener también este nivel de sobreinformación, ¿no? Porque ya saben, esta teoría de la ciencia ficción, ¿no? Que una decía que una mejor manera es controlar la información, ¿no? El gobierno controlaba, y la otra era esta versión de que metían tanta información que entonces ya no sabías que es real. Y yo creo que estamos un poco parados ahí porque cuando tienes a gente que escucha a Gloria Álvarez y piensan que tiene sentido ser libertario en México, o sea, en Latinoamérica, no hay nada mejor que un morenazi. O sea, sí es impresionante, pero también por otro lado, el tener a gente que realmente cree que la Tierra es plana, o sea, eso te habla mucho de cómo la manipulación de información puede ser una cosa peligrosa en muchos sentidos, ¿no? Y ahí es donde también los íconos son importantes, creo. Y creo que habla mucho, me llama mucho la atención porque ustedes están hablando justo de esta delgada línea entre dónde está la libertad de expresión y cuándo los flujos de información se pierden de tal manera que pueden ser manipulados. Que creo que lo que tú dices, Rulo, estamos viviendo en una época muy difícil porque por un lado tenemos la teoría del Internet muerto, que dice que ya la mayor parte del Internet está siendo utilizada por bots que por gente real, pero de repente también tenemos casos como los de Nepal, en donde a través del entretenimiento, a través de otro tipo de símbolos y a través del uso de Internet y de tal vez este maquillaje o aprovechándose precisamente del flujo tan intenso de la información, logran hacer cosas muy poderosas, ¿no? Entonces, para ustedes, ¿cuándo se pone esta línea entre precisamente dudar de Jimmy Kimmel, dudar del flujo de información, de dónde está viniendo, y cuándo podemos decir que sí es un movimiento que se gestó y gracias al Internet se logró crear una masividad sobre él? Lleva mucho tiempo, o sea, cuando más investigas de Internet, cuando más te vuelves una persona que crea y bueno, mejor dicho, mientras más le estás prestando atención al Internet y mientras más contexto investigas, más empiezas a dudar de los orígenes del mismo. Ajá. Yo no podría decir que una buena parte del Internet es humano, de que todas las protestas vienen de una ansia humana por crearlo o por defenderlo o demás. Principalmente porque ya cuando tienes el conocimiento de tanto granjas de bots, de objetivos políticos, haciendo sus propias, pagándole a personas para que hagan cosas, etcétera, ya empiezas a dudar mucho más de eso. Creo que yo me atrevería a decir que creo más en un movimiento sociopolítico gestado en Internet, cuando de verdad veo personas que sí están dando la cara como
O sea, o que están mencionando que este problema los está afectando directamente y que están haciendo una movilización fuera de Internet hacia lo real. Véase lo de Nepal. Se organizaron en Internet, se organizaron en Discord, se organizaron en canales allá, pero hubo personas que evidentemente dieron la cara y dijeron, tenemos que hacer esto, o si no, esto se va a la mierda directamente. Ajá. Conforme a muchos de los movimientos sociopolíticos que han salido en los últimos años en Internet, que no llegan a absolutamente nada y solamente son guerras de hashtags, guerras de bots contra bots, y al final de cuentas varios de los que terminan dando la cara terminan agarrando un hueso político por debajo de la mesa. Eso, justo creo que eso es una parte importante porque cuando justo platicamos el otro día que es terrible 68? Cuando ves el movimiento del 68, ¿no? Y que ves de repente las entrevistas, te das cuenta a quiénes les fue mal, ¿no? Quiénes estuvieron detenidos y su vida afectó totalmente y quiénes obtuvieron un hueso, ¿no? Porque, o sea, los ves hasta desde las oficinas, ¿no? Aún los ves en CU con su chamarra de mezclilla y todavía hablando. ¿Te acuerdas del Yo Soy 132? Por ejemplo. El Yo Soy 132 fue un gran ejemplo. O sea, entonces, y atrás de producción fue de... ¡Ay! Algo que también... ahí todavía... Por ejemplo. Yo creo que algo que... no, lo que acaba de pasar también con Kumamoto, por ejemplo, ¿no? Kumamoto. Que de repente también... Yo creo que también aquí aplica un poco el principio filosófico de también poder ver todas las variables. O sea, creo que algo que es importante también es que una de las cosas al tener tanta información tan desbordante es que podemos ampliar nuestra gama de conocimiento. Creo que también uno de los errores en donde se está cayendo con el Internet, que irónicamente, porque al haber tanta información, tendemos a polarizar nuestra opinión. ¿Eso qué quiere decir? Yo estoy con tal, entonces estoy en contra de tal, ¿no? Sí, o sea, tomar lo más rápido posible, claro. una postura ya fija y fin. O sea, por ejemplo, y el hecho de repente prohibir información también habla, o sea, por ejemplo, ahorita ya en YouTube no se puede usar la palabra con N que hace referencia a los fans de Adolf bla, porque entonces eso hace que ya no podamos mantener una discusión, ya no podamos mantener, y ya no una discusión, un diálogo, donde podamos decir, ok, sí, bueno, pero es que la historia nos demostró que Alemania venía muy castigada porque bla, y entonces esto fue un resultado de bla, y entonces históricamente si nos vamos hasta los visigodos, entonces esto es importante porque creo que es lo que hace que también esta inmediatez nos mantenga todo el tiempo tan atento a la información que hay ahorita que no observamos todo el plan general, ¿no? Y ahí es donde de repente puedes ver como puntos y, por ejemplo, entender, por ejemplo, lo que pasa con Gaza. Esta cuestión de repente decir, es que, a ver, Israel ha estado en estas tierras desde hace un montón y las están peleando desde hace un montón y no sé si son por las razones correctas. Entonces, ahí es donde de repente te pones a ver, a observar este amplio panorama, ¿no? Curiosamente, los gringos tienen una gran palabra para eso que es the big picture, ¿no? Y eso es lo que creo que es importante encontrar, y creo que es lo que encuentra realmente este punto medio entre la sobreinformación y el poder adaptar en tus propios medios. Como decíamos, creo que, por ejemplo, se me hace muy importante mencionar que fue en Roblox donde se armó esta revolución, porque estamos hablando de gente joven, de gente que empieza a tener otros valores, de gente que empieza a entender como a nuestra generación en su momento, cuando fueron todos los movimientos estudiantiles. Entonces, también ese es un poco el punto, cómo vas expandiendo y que la historia va a ser la que nos va a demostrar si esos movimientos sí fueron en pro de una libertad que se obtuvo, ¿no? Porque en su momento, seamos honestos, cuando pasó lo de Venezuela, también mucha gente pues estaba contenta que se metiera a este régimen porque estaban queriendo sacar la influencia de la CIA y de los gringos y todo eso. Sí. Y pasaron literalmente de Guatemala a Guatepeor. Entonces, creo que eso es parte de por lo que vale la pena observar todos los puntos, ¿no? Y entonces, este ambiente en el que estamos viviendo justo ahora, en este flujo de información y también la manera en la que se está dando las reacciones, tanto en la vida real, ya sea con Jimmy Kimmel y la élite de Hollywood llegando tarde a apoyar a Palestina, o con lo de Nepal, que sí se gesta algo que viene de algo más organizado. ¿Cómo creen que afectará el futuro, ya sea del Internet, del flujo de la información o incluso de cómo entendemos a One Piece después de todos estos tumultuosos eventos? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Y al final de cuentas yo siento que va a terminar pasando lo que le pasa a cualquier icono cultural que se convierte en estándar social. Ajá. Llega un punto en el que con la siguiente generación se desvirtúa. Es que yo justo lo que decía, esta parte de vive suficiente tiempo siendo un héroe para convertirte en un villano, ¿no? O sea, creo que es un poco parte del problema que desafortunadamente a veces te regalan las canas,
de decir, híjole, o sea, ya veo venir porque además, ojo, como lo decían con el Movimiento 132, con Atolini, ¿no? Son estas cosas en donde dices, pues sí, puedo ver a ese niño que tenía como toda esa influencia y cómo llegaron y lo agarraron a bofetadas con billetes y pensó, mira, de que esté bien yo y toda mi familia y mis futuras generaciones, a que estemos bien todos, pues ¿quién soy yo? Una hoja en este gran mar de, ¿sabes? Entonces, eso creo que también es un poco parte del problema, ¿no? O sea, alguna vez platicando rápido con un taxista, ¿no? Hablábamos sobre la corrupción y él decía, es que yo odio a los corruptos. Y yo le decía, a ver, señor, si yo le doy una chamba y le digo que tiene que ir al parlamento, ¿no? Por no decir otro nombre, ¿no? Nada más tiene que checar la tarjeta en la mañana. Y usted va a recibir un cheque, y yo le voy a pagar más bien por eso, 300,000 pesos. Ojo, su cheque va a salir de 800,000 pesos, pero usted recibe esos 300, nada más firma, y usted tiene sus 300 cerrados. Y es más, hasta se lo doy en billetes en caliente para que no tenga que perderlo ahí dando impuestos y todo esto. ¿Usted aceptaría? Me dice, pues claro que sí. Entonces, fuera como, pues es que ese es el problema. O sea, el problema es que la corrupción, pues es que es porque puedes, o sea, porque se te presenta la oportunidad, pero además porque vivimos en un estado tan disfuncional económico en el que sabemos que si no tomamos esa oportunidad en ese momento, ojo, no estoy de acuerdo con la corrupción, solo estoy tratando de explicar por qué a veces es fácil entenderla. Y eso es lo que creo que a veces no nos paramos en esos pensamientos y no vemos ese otro lado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Todos queremos jugar con la bandera moral. Exacto. Todos queremos jugar específicamente con esa bandera moral. Kimmel lo hizo y cualquier persona lo hará, principalmente con esta idea de yo sí tengo mis ideales bien parados y los voy a defender directamente, pero donde se te pone a prueba es cuando tienes una de esas oportunidades directas y cuando se te abren las puertas para pertenecer ya sea a una cierta élite, a tener cierto poder, a tener ciertos lugares, a tener ciertos beneficios, y ahí es donde se te pone la moral a prueba. Exacto. Y digamos, ahorita yo también me puedo poner con esta bandera de... Ok, yo en estos momentos, el Chucho Calderón de 2025, a punto de cerrar 2026, en mis casi 30, puedo decir perfectamente que yo tengo estos ideales y que yo defiendo estos ideales y que me voy a ir a la tumba con estos ideales. No estoy seguro si lo voy a hacer en 10 años. Claro, no, porque aparte, como aplicaba Groucho Marx, ¿no? Aquí están mis ideales, ¿no? Pero si no les gusta, tengo otros, ¿no? Entonces, exactamente. O sea, no puedo al final de cuentas, por más que me desagreden, no puedo ver con malos ojos a Chumel inclusive, porque al final de cuentas es una persona que dijo, estoy pegando y demás, se me abrieron las puertas, pum, programa en Radio Fórmula, pum, propiedades, pum, esto y demás. Y claro. Dijo, ok, es solamente no una víctima de las circunstancias, pero es una persona que entendió las reglas del juego y las jugó. Ajá. Y así como él, hay muchas personas que deciden jugar esas propias reglas. Entonces, cuando tenemos a estas... pues digamos, personas o íconos de la cultura pop que terminan dando esta especie de esperanza hacia las personas que están tratando de salir de su día a día, tratar de sobrevivir ante el propio sistema en el cual está diseñado para joderlos y demás. Es inevitable que así como en la propia cultura pop apenas si ha pasado en muchos tropos. El personaje apenas si logra tener como un poquito de esperanza y después dice, me puedo convertir en villano en este momento. Pues es que, digo, la historia de México, cuando hablamos, o sea, aquí tenemos 3 ejemplos que son Santana, Porfirio Díaz y Juárez. O sea, creo que habla perfectamente de eso. O sea, de héroes que empezaron con convicciones firmes y terminaron siendo los malos de la historia, ¿no? No me voy lejos. ¿Cuántos no han traicionado a Luffy en One Piece? ¿Cuántos no al inicio tratándolo de eres mi mejor amigo, Luffy, yo te ayudaré? ¿Cuántos no lo han traicionado? ¿Cuántas personas no han simpatizado más con villanos que con propios héroes en historias? ¿Cuántas personas no estuvieron diciendo, sí, Thanos tenía razón, el genocidio debió ser la opción para toda la humanidad? Mira, vámonos a algo más sencillo. Cuando hablas con la gente que dice, es que yo odio a los seres humanos, pero me encantan los perritos. Y yo sí, de verdad, estoy de acuerdo, ¿no? En que todos los seres humanos mueran porque los perritos estén así. Y es como, sí sabes que eres un ser humano, ¿verdad? Y estás escupiendo. Que no te vas a convertir en un perro. El término escupir para arriba, exacto. Entonces, creo que son esas cuestiones en donde a veces no nos damos cuenta de la ideología, que, ojo, también es normal. O sea, pues es como con estos temas del machismo y el patriarcado. O sea, son temas que tenemos demasiado arraigados en nuestra naturaleza. Ojo, no estoy diciendo que no se puedan acabar, pero son difíciles verlos porque aparte se vuelven parte de tu educación. Y a eso agrégale todos estos pensamientos políticos en donde tú tratas de encontrar dónde te puedes ¿Dónde ubicar. perteneces? Eso, justo. O sea, y por eso esta conversación termina siendo, entre comillas, tan ambigua, ¿no? Que para nosotros creo que no lo es tanto, pero es como, por eso es difícil decir, es que yo estoy en esta postura, porque creo que uno de los encantos que tenemos en común es eso, que de repente dices, me puedo acomodar en esta postura y esta tiene razón y esta tiene otros puntos y esta, creo que ninguna tiene la razón.
¿no? O ninguna tiene todo la razón. Volviendo a la sobreinformación, igualmente, ahorita con que tengamos mucha información a la mano no significa que estemos bien informados, claro, primero que nada. Exacto. Y en segundo lugar, también que tengamos mucha información significa que muchas personas van a tener que apelar o van a querer apelarte a tu emoción más que encima que a tu lógica. Entonces, ya sea, vemos, por ejemplo, una persona que diga, no sé, a mí no me gustan ese tipo de cosas, no sé, yo estoy a favor de los derechos LGBT, y de pronto te aparece una persona, entonces estás a favor del abuso de los niños y que los hormonen, ¿verdad? Claro. O sea, eso me está diciendo que tú odias a los niños y demás, y quieren apelar a eso, al abuso infantil y otras cosas. O llega a pasar en otros temas más modernos, no sé, pasa el conflicto Israel-Palestina. Alguien dice, no, pues yo soy judío y pues creo que por ética y porque lo que me han enseñado tengo que estar pues, a favor de Israel, ¿no? Y demás. Entonces estás a favor del genocidio de miles de niños que está haciendo tu estado, ¿verdad? Eso pasó apenas en el episodio del miércoles de South Park. Ajá. Donde están hablando de cómo la mamá de Kyle se va a convertir en un arma de milicia para bombardear Gaza. Y la mamá de Kyle va directamente con Netanyahu y le dice como de usted está arruinando la vida de miles de judíos que están tratando de sacar día a día su vida porque todo el mundo me pregunta que qué voy a hacer con Gaza. Entonces es un tema interesante que está surgiendo. Tengo que ver ese episodio totalmente, pero si algo nos podemos quedar con este increíble programa es que la cultura pop impacta, la cultura pop nos gesta ideas y es nuestra responsabilidad pensar y repensar qué tipo de ideas nos están entregando, quiénes nos las están dando y seguir criticando para justamente poder alcanzar este tipo de símbolos como los de Nepal y One Piece y también un poco seguir cuestionando hacia dónde estamos yendo con todas estas figuras de Hollywood que tanto admiramos y que creemos que tienen la verdad. Muchas gracias por estar aquí, por sus increíbles participaciones. Hicieron un podcast bastante turbio y controversial. Queremos saber sus opiniones, por favor. Este es un espacio, ahora sí que es un espacio que apoya la libertad de expresión. Somos las dos personas que conocía que tenían un lanzallamas en la casa. Y mi nombre es José. Sí, yo soy Lalo. No, al contrario. Esperamos que disfruten también estas aperturas de diálogos. Al final lo que queremos hacer es precisamente eso, ofrecerles diferentes puntos de vista. Yo soy Beca Salas, estamos en Cinema Leaks. Muchas gracias, Criatura Audiovisual, Rulo, Chucho. Muchas gracias por ver este episodio y nos vemos la próxima.